ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص زاد قلوبنا نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا. Assalamu alaikum wa rahmatullah, que la paz y las bendiciones de Allah sean con todos ustedes. Bienvenidos a Consultas Islámicas, el espacio de Córdoba Internacional, donde siempre tratamos temas relacionados con el Islam y con la jurisprudencia islámica, temas y conceptos que aclaramos y preguntas y dudas que también intentamos responder, las preguntas que ustedes nos envían y que los dos queridos hermanos aquí en plató les responden. Hablo de Mohamed Said Alias, salam alaikum. Alhamdulillah. Y Tawfiq al-Harab, salam alaikum. Ambos, inshallah, van a contestar a sus dudas que ustedes nos pueden enviar a través de estas vías, estos medios que aparecen en pantalla, que es el email, el correo electrónico, que es consultas@cordobainternacional.com, y también la página de Consultas Islámicas en Facebook, donde nos pueden seguir, pueden interactuar con nosotros. Nos hemos quedado hablando estas últimas semanas, hemos venido aclarando con algo de detalle, podríamos detallarlo más, pero incluso si lo detallamos más nos metemos en cosas muy específicas y muy técnicas quizá, pero lo hemos hecho lo mejor que hemos podido. Hablo de los propósitos o los objetivos de la legislación islámica, y hemos hablado de los últimos o más elevados objetivos, que son la justicia y son digamos la rahma, la compasión. Pero también a la hora de entender estos conceptos, estos objetivos, estos propósitos de la Sharia, muchas veces se cae o en un exceso o en un defecto. Hay personas que lo llevan quizá al extremismo y a digamos, al radicalismo, y otras personas que quizá abren demasiado la puerta y utilizan estos conceptos para hacer lo que es lícito, ilícito, y lo que es ilícito, lícito. Explicarnos un poco estos dos extremos, que hay que tener cuidado con ellos y hay que mantenerse quizá en el término medio que nos enseña nuestra religión. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala mulana rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man walah. En el nombre de Allah, el clemente y misericordioso, alabado sea Allah subhanahu wa ta'ala, paz y bendiciones sobre su último mensajero profeta Muhammad, sobre su noble familia, sus nobles compañeros y sobre todos nosotros que estamos siguiendo su sunna hasta el día del juicio final. Amén. La verdad es muy sabido entre todos los sabios, sin ninguna excepción, de todas las escuelas jurídicas, al hablar de Sharia lo han definido que es para realizar el beneficio, todo lo que es beneficioso para el ser humano. Todas las sharias, todas las legislaciones, todas las religiones en su seno legislativo, Allah subhanahu wa ta'ala ha enviado incluso los profetas para realizar esta maslaha o este beneficio en esta vida e en la otra. Podemos citar grandes sabios de la talla del Juwayni, el Ghazali, del Qarafi, el Izz ibn Abd Salam, el Shatibi, incluso los contemporáneos coinciden que Sharia es masalih, toda la Sharia. Incluso estas legislaciones han sido enviadas por Allah subhanahu wa ta'ala para realizar los beneficios. Pero si existen esos beneficios, para aumentarlos, y de la otra manera para evitar prejuicios, daños, o por lo menos disminuirlos. Esta es la definición más o menos de la Sharia, siempre con este equilibrio o con esta dualidad. Al fin y al cabo, para el beneficio, sin ningún, digamos, como llaman nuestros sabios, ni ifrat o la tafrit, sin, digamos, excesos ni defectos. Ni excesos ni defectos. Por una parte, pues lamentable, y hay que hacer autocrítica, duele reconocerlo, que ciertos musulmanes han malentendido y interpretado la Sharia en un código penal. Incluso su manera de realizar el Islam o volver a este diario islámico es ir a estos castigos y limitar este concepto que hemos visto tan grande de la Sharia, que abarca nuestra vida entera y completa, y limitarlo solamente en un concepto que totalmente ajeno de esta
la Sharia. Esto es totalmente un exceso que no tiene nada que ver con la Sharia en sí misma, ni mucho menos sus objetivos. Entre ellas es la rahma y la felicidad del ser humano. Y por otra parte, unos también casi han vaciado, han simplificado el concepto noble de Sharia en una relación personal entre el Dios y su siervo. Y esto tampoco no es lo correcto. U otros incluso teniendo estos conceptos y los propósitos de una manera que sobrepasa los textos incluso. Hay textos que son muy claros y explícitos, pero te viene uno, no, es por el interés o por el maslaha o por el propósito de la Sharia podemos evadir esto o lo otro. Estos dos no son correctos ni desde el punto de vista de entender, digamos, estos conceptos, preceptos islámicos, y mucho menos por la presión del contexto actual, de la vida, de lo que estamos viviendo. Sí. Hay que evadir o hay que, digamos, dejar de cumplir ciertos preceptos islámicos. Me imagino que estás hablando de la instrumentalización de estos conceptos y su utilización para manipular un poco, digamos, la legislación y sacar las cosas de contexto. Hermano Mohamed Said, ¿qué dices acerca de estos dos extremos? ¿Existen ambos? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wa sallallahu alaihi wa baraka ala mulana rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah. En el nombre de Allah, el misericordioso y el clemente, alabado sea Allah. Que la paz y las bendiciones de Allah sean con su amado profeta Muhammad, sus familiares, compañeros y aquellos que siguieron su guía con bondad y rectitud hasta el día del juicio final. Por supuesto, siempre ha existido y siempre existirá los extremos, ¿no? Y lamentablemente también existirán sus consecuencias. El defecto y el exceso siempre ha existido, digamos, en la interpretación, el entendimiento, en la aplicación y la manifestación de todos los libros sagrados y todas las ideologías y todas las confesiones, y lo hemos sufrido a lo largo de la historia del Islam y hay que reconocerlo, ¿no? Y lamentablemente lo que arrastramos hoy en día de esa mala imagen generalizada, ¿no? del Islam en los medios occidentales y en el imaginario popular de aquellas sociedades no musulmanas, lamentablemente es por culpa de ese exceso, ¿no? Y ese extremismo a la hora de sacar de contexto ciertos conceptos, manipular ciertos conceptos, usurpar ciertos conceptos nobles del Islam, como el jihad, como la sharia, como el Estado islámico, como el califato, el khilafa, como el jalifa mismo, la hijra, etcétera, y todo esto daña la imagen del Islam y de los musulmanes. Por supuesto, el Islam siempre ha llamado a la moderación y al equilibrio, y la umma del Islam, la comunidad musulmana, si destaca por algo como último mensaje, como última comunidad, como último mensaje divino de Allah subhanahu wa ta'ala reflejado en el Sagrado Corán, es al-wasatiyya. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Os hemos hecho una comunidad equilibrada, moderada, para que así seáis un ejemplo para las otras comunidades y seáis un testigo a favor y en contra de los que van a seguir o rechazar este mensaje, este último mensaje divino. Por lo tanto, el Islam rechaza siempre los extremos. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en más de una ocasión ha advertido de la intransigencia, y ya como el ghuluw fi ad-din, os advierto, ¿no?, de la intransigencia, del extremismo. وَلَنْ يُشَدَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ. Cualquier persona que se tome con mucha intransigencia las enseñanzas del Islam va a ser abatida por los mismos preceptos, no va a aguantar, porque el din, la religión y el conjunto, ¿no?, de los valores es muy amplia y muy pesado, ¿no? Digamos, muy pesada su responsabilidad, ¿no? Y Allah subhanahu wa ta'ala no pretende de nosotros, y lo hemos estudiado, ¿no?, en el aspecto de hifz al-nafs, incluso en los preceptos hay rojas, y Allah no pretende de nosotros llegar a nuestros extremos, y nos dice taqullaha mastata'tum. Y hay una gradualidad, ¿no? Y hay una gradualidad, y nos llama a ser moderados y a hacer lo que está a nuestro alcance, pero tampoco eso nos tiene que llevar a la negligencia, a la dejadez, a omitir las órdenes de Allah subhanahu wa ta'ala y tomar de la religión lo que nos antoja y lo que nos apetece, lo que va con nuestras pasiones y nuestros instintos y lo que se adecua a nuestras situaciones. Tenemos que siempre buscar ese equilibrio, y ese equilibrio
equilibrio solamente se puede conseguir a través del conocimiento, a través de volver a nuestras fuentes, estudiar este tipo de disciplinas un poco dejadas como maqasid de Sharia, los propósitos, las finalidades y los objetivos de la ley islámica, y estar en buenas manos. Siempre recurrir a los especialistas en este ámbito. Creo que una de las causas principales del extremismo o la negligencia del exceso y el defecto es el desconocimiento y la ignorancia. Los musulmanes tienen que volver a sus fuentes, volver a deducir esos bellos y nobles significados y enseñanzas, ¿no?, del libro sagrado y la tradición profética, y estar en buenas manos de nuestros sabios eruditos, que los que son mejores conocedores, ¿no?, de ese patrimonio jurídico y espiritual, y aprender de ellos y transmitir la belleza del Islam a través de nuestros actos y nuestras obras prácticas, inshallah ta'ala. Inshallah, Barakallahu Fik, al principio, el primer día, hablábamos de la mala representación que existe de la Sharia en Occidente, especialmente en los medios de comunicación. Existe una representación muy mala, una representación incluso absurda, un retrato que se hace grotesco, un retrato, digamos, muy caricaturesco de lo que es el Islam y especialmente esta palabra Sharia. Pero destaca un lema que muchos, medios islamófobos lanzan, que es que los musulmanes y aquellos que hablan de Sharia, etc., lo que quieren es dominar el mundo y especialmente dominar Occidente y aplicar en Occidente esta ley islámica. ¿Qué decir al respecto? Sí, este es uno de los clichés en esta lectura colonial o incluso postcolonial del otro. Siempre ha sido representada en esta supremacía blanca, este discurso del otro. Lo hemos visto en obras artísticas incluso. Siempre el otro es el inferior, es el malo, y la supremacía. Y su ley también es inferior. Su ley, su cultura, su religión, todo lo que viene es malo, es inferior. Y tenemos el hombre blanco y a veces el cristiano es el modelo para seguir, liberador, ¿no? El liberador que trae la civilización. Y esto se ha manifestado desde lo que yo llamo robinsonismo, y aquella novela que hemos estudiado, Robinson Crusoe. Robinson Crusoe, y el otro es el viernes, y es el malo, lo tiene que enseñar, su cultura. Friday, ¿no? Exacto. Sí. ¿Y por qué lo ha llamado viernes? Sin entrar en los detalles. Claro. ¿Por qué no sábado o domingo, no? Exacto, lo que significa el sábado para otras culturas, claro, u otras religiones. Este colonialismo en este discurso, pues sus frutos y los medios de comunicación, pues esto, si vienen los musulmanes van a islamizar a Europa o a Occidente y van a aplicar la Sharia, dando una imagen de la Sharia de lo más sangriento y lo más, que uno, incluso al escuchar esta palabra, ya entra en el imaginario de no sé qué, de estas películas. De una carnicería, ¿no? Exactamente. Sí. Y Estados Unidos ahora con esta ola de islamofobia, este es un discurso islamófobo, y la verdad, a ver si aprendemos de otros discursos de antisemitismos, de racismos. Y yo creo que este discurso tan barato que está presente en los medios de comunicación, está presente en obras de arte, yo creo que entre todos debemos luchar y invitar estos valores que tenemos en común. Al fin y al cabo somos seres humanos, y esta igualdad de la humanidad que compartimos pues nos lleva también a buscar estos valores que tenemos en común. Sí. Si somos cristianos, musulmanes, si somos seres humanos de entrada, antes del religioso está el ser humano. Y el ser humano, pues esta humanidad que compartimos y esta dignidad la tenemos que invertir para vivir y convivir. Barakallahu Fik, que antes de musulmanes somos seres humanos, pero también una autocrítica a la comunidad musulmana, a los musulmanes del mundo, que para desmontar estos tópicos y estos clichés y estos estereotipos y estas, esta propaganda anti-islámica y islamófoba, tenemos que hacer uso de la razón y de la lógica, porque son, cosas fácilmente desmontables. Por ejemplo, ¿no? Se dice que los valores occidentales, pues yo siempre le pido a esa persona que habla de valores occidentales que me diga un solo valor occidental que no sea también un valor islámico, ¿no?
Por supuesto, al final son valores humanos y son valores divinos, ¿no? Que son universales, que son aprendidos de todos los libros sagrados anteriores, y el Islam viene a continuar esa trayectoria de los libros sagrados y de los otros profetas, ¿no? El mismo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en el Sagrado Corán dice: "Ma kuntu bid'an min ar-rusul", no soy la excepción y no salgo, no soy ajeno y foráneo, digamos, a esa tendencia divina y esa cadena de luz y cadena de guía que Allah subhanahu wa ta'ala mandó a la humanidad a lo largo de la historia, y reconoce a todos los anteriores profetas y los libros sagrados, y viene a completar, ¿no? ese trabajo y ese legado. Por supuesto, la comunidad musulmana tiene parte de la responsabilidad. Cuando hablamos de países islámicos, pues no nos tenemos que olvidar de ese colonialismo y esa decadencia a la cual han sido sometidos los pueblos de mayoría musulmana para, digamos, proyectar esa imagen negativa, y esa propaganda masiva y ese ataque constante, y eso de alguna manera nos tiene que tranquilizar, porque normalmente cuando se tiende a manipular o a ensuciar la imagen de algo es porque se teme de su grandeza y de su belleza y de su convicción, y por lo tanto, antes de que llegue su efecto bueno y beneficioso a los demás, lo que se tiende a hacer es intentar obstaculizarlo a través de la difamación, del ataque gratuito, de ensuciar esa imagen, de generar ciertas tendencias dentro de la comunidad musulmana, manipular textos, generar ciertos grupos y apoyarlos e incluso financiarlos para que sean la voz oficial y la imagen externa de los musulmanes, para que se le diga a la gente: pues esto es lo que os espera, esta es la islamización que os espera, esta es la mentalidad de estos bárbaros, esto es lo que van a ofrecer a vuestras mujeres, digamos, con la Europa judeo-cristiana, con sus valores democráticos de libertad y de fraternidad y de igualdad, etcétera. Tenemos libertad y tenemos bienestar y tenemos dignificación y dignidad, y con el Islam nos espera pues oscuridad, nos espera un retraso, pero ahí están opresión. Pero ahí están los números, más de 1.700 millones de musulmanes en el mundo, muchísimas conversiones, la mayoría de ellas son mujeres en Europa y en Occidente en general. Cuando hablamos de la comunidad musulmana en Occidente, que es una comunidad abierta, moderada, que contribuye positivamente, siempre se tiende a recordarnos lo mal que se hace en los países islámicos, cuando decimos: no, juzgarnos a nosotros aquí en Occidente, como musulmanes occidentales. No, es que vuestros hermanos en Afganistán hacen esto. Y nuestros hermanos en Malasia, y nuestros hermanos en Turquía y en muchos estados islámicos democráticos. Esos no son países islámicos. Entonces se relaciona lo árabe, lo malo, la imagen negativa, sucia, retrógrada, decadencia, eso sí que es Islam, y todo el desarrollo, toda la aportación de los musulmanes en la ciencia, en la cultura, en el bienestar, tanto antiguamente como en la actualidad y actualmente, y la aportación de la comunidad musulmana en diferentes países, y grandes figuras islámicas y grandes deportistas y grandes mujeres y grandes hombres en los diferentes campos de la vida. Todo eso no tiene nada que ver con el Islam, sino con los valores occidentales, ¿no? Así es. Yo mismo he caído en ese tópico al decir: háblame de un valor occidental que no sea islámico, y anteponer o poner esta antítesis entre lo occidental y lo islámico es un tópico en sí mismo, porque lo islámico es también occidental. Tenemos Turquía, tenemos muchos países occidentales de mayoría musulmana, y tenemos un pasado musulmán, ¿no?, de países occidentales también, especialmente España, Portugal, Italia y otros países, ¿no? Sí, esta dualidad es bastante peligrosa. Este discurso de nosotros y vosotros es también casi el otro discurso de estos grupos terroristas. Así es. El infiel, el fiel, y creo que hay que tener mucho cuidado en estos discursos. Somos seres humanos, todo el mundo se ha globalizado, hay valores que tenemos en común dentro del reconocimiento de nuestras diferencias. Esto es el reto ahora que se presenta, y cada uno de lo más sagrado de su cultura, de su religión, debe aportar a
la felicidad, al beneficio común. Compartimos todo, desde los valores hasta la vida misma. Aunque quizás lo bastante curioso es que de lo malo siempre lo morboso es lo único que llega. La imagen de los talibanes y burkas, e incluso existe en el diccionario de términos que se traducen, que se adaptan como términos ahora. Se españolizan. Se españolizan, sí. Ahora el talibán, incluso ahora es una forma ya de pensar. Y yo creo que no, hay que traducir otros términos que pueden aportar al bien común dentro de este mundo ya que es globalizado. Ahora de nosotros y vosotros es un discurso que ya pertenece a la historia y solamente hace daño. Yo creo que todos somos humanos, compartimos el mismo globo terrestre, respiramos el mismo oxígeno y todos tenemos que estar codo a codo, luchar juntos contra el terrorismo, contra todas las lacras. Y de esto es el reto que nos presenta hoy para nuestros hijos y para nuestro futuro. Barakallahu que hemos venido hablando de esos 5 pilares o 5 principios que son los propósitos máximos de la legislación. Hemos hablado de la protección de la libertad religiosa, la protección del credo como un derecho humano básico. Hemos hablado también de la protección de la vida, de la nafs, de la vida humana sagrada y sacralizada. Y el tercero sería... hemos hablado también del intelecto, pero el cuarto sería la protección de la institución de la familia, ¿no? De cómo el Islam ha puesto mecanismos para ello, ¿no? La importancia de la institución de la familia es algo obvio, ¿no? Y es fundamental, vital para el desarrollo normal y óptimo de la vida humana, ¿no? Cuando hablamos de la protección de la libertad religiosa y los valores que ayudan a afianzarla, la vida y el intelecto, no se imagina, ¿no?, el desarrollo de esa vida del ser humano fuera de ese marco sociable y social digamos de afecto, de cariño, de tranquilidad, de paz y de relaciones interpersonales, ¿no? Aquí el Islam le da muchísima importancia a la institución de la familia, por lo tanto vela por proteger el honor y todo aquello que pueda dañarla y vulnerarla, porque sin la familia, sin ese núcleo importante en la sociedad, no habría un desarrollo de la vida. Y ha puesto muchísimos mecanismos, empezando por considerar, ¿no?, las relaciones humanas, ¿no?, entre los componentes de esa familia de alta importancia. Cuando hablamos de los padres, el trato hacia esos padres para que siempre se respete, ¿no?, esa jerarquía familiar, recobra muchísima importancia y están justo detrás de la creencia en Allah subhanahu wa ta'ala. En el Sagrado Corán Allah dice: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Después de creer en Allah y reconocer su unicidad y su divinidad, tenemos que rendir veneración y buen trato a nuestros padres, porque son el motivo de nuestra existencia y a través de ellos aprendemos esos valores y a través de su educación llegamos a afianzar, ¿no?, esa fitra y ese patrón natural que Allah subhanahu wa ta'ala, o ese patrón, ese estado innato que Allah subhanahu wa ta'ala dispuso en nosotros de aceptar su existencia y su divinidad. Y al mismo tiempo también la importancia de la educación de los hijos, la obligación de esos padres desde los primeros días de mantener a esos niños, de cuidarles, de darles el afecto, de darles la atención, de pasarles esos valores. Kullu mawludin yuladu ala al-fitra fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Cada recién nacido nace con ese estado de fitra y los padres tienen asignada la tarea de proteger esa fitra y inculcarle los valores correctos para que se desarrolle como una persona. Y luego, cuando llegamos a la institución de la familia, de formar un nido familiar en el matrimonio, pues Allah subhanahu wa ta'ala lo considera un pacto solemne, una relación humana que la tiene que bendecir Allah subhanahu wa ta'ala y tiene que ser reconocida socialmente, registrada con una serie de derechos y obligaciones valores, y Allah subhanahu wa ta'ala a la hora de referirse a ese nido familiar se refiere a él como un refugio, como una paz, como una serenidad, como una misericordia. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Allah creó para nosotros, ¿no?, digamos, el otro género para que encontremos en él esa paz interior, esa serenidad y esa complementación y ese refugio emocional y psicológico y también afectivo, ¿no? Y al mismo tiempo cerró la puerta
puerta a todo aquello que puede dañar el honor, que pueda alterar la pureza o la nobleza o el recato, ¿no? en las relaciones entre los géneros. Los círculos familiares tenemos unas limitaciones y unos permisos. Los círculos fuera del marco familiar tenemos cierta conducta y ciertas etiquetas que tenemos que tener en cuenta. Cerrar la puerta a todas las malas prácticas como el adulterio, como el ataque al honor, como la difamación, como digamos la falta de respeto, ¿no? a los otros géneros. Establecer un marco de unidad entre los cónyuges, el buen trato, los derechos, la jerarquía, las responsabilidades, todo eso va en la línea de proteger esa institución, que a través de ella se desarrolla una vida óptima y puede una sociedad ir adelante y ese ser humano realizarse y adorar a su creador y llevar a cabo los valores y cumplir con su misión en esta tierra y universo. Hermano Taufik, te planteo la misma pregunta: ¿cuál es, digamos, el significado de este concepto? Pero también te planteo una estadística que simplemente al entrar en internet se puede encontrar perfectamente, pero está en uno de los centros de investigación más prestigiosos de Estados Unidos, ¿no? Dice menos de la mitad de los niños en Estados Unidos, y menciona a Estados Unidos porque en Occidente se menciona siempre como, digamos, la referencia, ¿no? Ahí es donde queremos llegar. Pues menos del 50%, precisamente el 46% de los niños de Estados Unidos que tienen menos de 18 años, que son menores de edad, viven en hogares con padres heterosexuales que estén casados y convivan con ambos, o sea, con su padre y con su madre. Existe mucho divorcio, existen millones y millones de niños que no conocen quiénes son sus padres, o su padre en este caso especialmente. Ahí es donde no quiere llevarnos el Islam. Esa es la realidad que quiere evitar. Sí, el concepto islámico de la vida misma y al tratar estos propósitos de la Sharia, de la legislación islámica, son de dos ámbitos. Un ámbito que es individual, pero de la misma manera otro ámbito que es social y trata también a la comunidad. El Islam desde el primer día pues respeta al ser humano desde su nacimiento, le da toda la dignidad, todo el honor. Nuestros sabios, cuando hablaron de este propósito, le llaman a veces como el hifdun nasl, otras veces como hifdul ard, el linaje, el parentesco y el honor, pero como resumen, como había dicho el hermano Mohammed Said, es la familia como institución, respetando, por supuesto, el linaje, el parentesco, el honor y todo lo que conlleva a tener esta institución pues realizada, sagrada, con sus derechos y con sus obligaciones. El Islam, su interés desde el primer día a garantizar algo tan importante que es esta identidad. Es muy importante para el desarrollo de la psicología, de la propia personalidad del ser humano. Si uno sin identidad propia, desde el momento que vemos estas estadísticas, es para alarmarse. Un niño desde el primer día ya ha perdido su identidad, pues carece de su identidad, quién es su padre, quién su es anclaje, su madre. digamos, ¿no? Exactamente. Sí. Teníamos que esperar hasta los años 60 del siglo pasado para que el mundo se entere de este derecho, el derecho del parentesco, de la Declaración Universal de los Derechos del Niño. Sí. Aunque en el Islam es el primer momento, hacia 15 siglos, junto también con otras religiones. El Islam es una culminación de todas las religiones. El Islam es la religión de todos los profetas. Pero estos derechos se marcan, digamos, más notablemente con la legislación islámica, sin duda, ¿no? Porque si buscamos estos derechos en otras religiones, lo vemos de una manera más sutil y más implícita. En la legislación islámica se marca de una forma muy explícita en los hadices del profeta Muhammad, en el ejemplo, por ejemplo, de los 4 grandes halifas, ¿no? Exacto, incluso en el noble Corán, hay que llamarles por el nombre, respetando el parentesco, o hoy se conoce como los apellidos, nombres de sus padres, los que como
progenitores, como digamos teniendo esta identidad. Esto es un derecho del niño de saber su padre y su madre, sus nombres y sus apellidos. Genealogía, y su genealogía, por supuesto. Y esto ayuda también a que el Islam considera como esta personalidad masculina o femenina, respetando las dos y garantizando las dos. Hoy en día tenemos estas, digamos, ideologías, cuando se ha perdido esta personalidad, hemos tenido el feminismo de todos los, digamos, excesos o también defectos, pero también para reivindicar algo que se ha perdido de esta personalidad. Pero el Islam pues enfatiza esta personalidad islámica del niño o la niña, por supuesto, teniendo derecho a su identidad, teniendo derecho también a su propia personalidad islámica dentro de una familia como una institución. Y ahí viene también el papel de los padres, desde el buen trato, desde el respeto. Y por la otra parte, el Islam ya ha tenido en cuenta este parentesco, este niño, incluso antes de nacer, siendo como dentro del embarazo. Y ahí sí, la legislación islámica habló detalladamente de los derechos del niño, incluso pues todavía está en el gestación. Lamentable, la jurisprudencia actual no ha tenido en cuenta estos derechos. Ya después, ya siendo un niño, hoy tenemos el bullying, estas maldades que sufren nuestros hijos, todo esto, esta cultura que no ha tenido en cuenta pues estos valores islámicos del parentesco, del honor, de la familia, y lo vamos a pagar muy caro. Es que, por ejemplo, ya que mencionas el bullying, ¿no?, en las escuelas, etcétera, se trata como un problema, mientras que además de ser un problema es un síntoma de algo, sí, ¿no? Porque hemos llegado al suicidio de nuestros hijos. Esos niños que reaccionan de esas formas tan violentas, etcétera, están sufriendo unos problemas familiares y unos problemas psicológicos por diferentes motivos, motivos, de cariño, ¿no? Carecen de muchísimas cosas, y ahí en el ámbito público, que es la escuela, que se supone pues para educar en valores a nuestros hijos, pues por la ausencia de estos valores que el Islam pues enfatiza, pues estamos pagando una factura muy alta. Yo creo que el Islam, como musulmanes occidentales que somos, podemos aportar muchísimo desde este propósito de la familia, del honor, del parentesco, y yo creo que podemos corregir ciertas malas pautas que la sociedad está sufriendo. Mark Lofik, es un tema muy interesante, no le hemos dedicado el tiempo que se merece, así que inshallah en el siguiente programa sí que vamos a empezar hablando directamente de la dimensión de la protección de los derechos de la familia y la institución de la familia desde una perspectiva islámica. Nos vamos a una pequeña pausa y volvemos en la segunda mitad de este espacio de consultas islámicas para, inshallah, responder a sus preguntas, así que no se lo pierdan. Salam alaikum. للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص أمسينا على فطرة الإسلام. Estoy complacido con Allah como Señor. اللهم عافني في بدني. Oh Allah, te pido conocimiento beneficioso. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. Oh Allah, creador de los cielos y de la tierra, conocedor de lo oculto y de lo manifiesto, Señor y soberano de todo cuanto existe, atestiguo que no hay divinidad excepto tú. Me refugio en ti del mal que hay en mí mismo, del mal de Satanás y de su invitación al politeísmo y de cometer faltas contra mí mismo o contra otro musulmán. اللهم إني
أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Oh Allah, te pido conocimiento beneficioso, buen sustento y obras que sean aceptadas. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Oh Allah, tú eres mi Señor, no existe divinidad excepto tú. Tú me has creado y yo soy tu siervo. Soy lo más fiel que puedo a mi compromiso y a la promesa que te hice. Me refugio en ti del mal que he hecho. Reconozco la gracia que me has concedido y reconozco mis pecados. Perdóname, pues nadie perdona los pecados, sino solo tú. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Luego pide bendiciones para el profeta. Que la paz y las bendiciones de Allah sean con él. Estas oraciones por el profeta deben decirse 10 veces. Estoy complacido con Allah como Señor. Oh Allah, te pido conocimiento beneficioso. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. في ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص. Assalamu alaikum wa rahmatullah, bienvenidos de nuevo a Consultas Islámicas. Empezamos a contestar sus preguntas que ustedes nos pueden enviar a través del email, que es consultas@cordobainternacional.com, y también a través de la página de Consultas Islámicas en Facebook. Nos pregunta Ismael una pregunta bastante interesante. Dice: estudio en la Universidad Autónoma de Madrid y no hay sala de rezo, pero sí hay una capilla cristiana, por lo que he decidido recoger firmas y hablar con la vicerrectora de estudiantes, y me comentó que si podía darme una sala, pero me dijo que si debía de ser simple o con alguna característica en especial, y quería saber si una vez que nos otorguen la sala, inshallah, debería de tener algo especial como una qibla, se refiere a un mihrab, etc., ¿no?
Sí, ahora. Sí, yo creo que la iniciativa del hermano es para aplaudir. Este es el camino para, yo creo, conseguir todo lo que nosotros como ciudadanos musulmanes que somos, dentro de este marco constitucional que garantiza nuestra libertad religiosa, me refiero al artículo 16, y hablando claro, dialogando, reivindicando, se consiguen las cosas. Y creo que este es el camino que debemos optar dentro del diálogo, dentro de la buena exhortación. Desde la parte jurídica se exige la limpieza o la higiene del hogar, taharatul makan, como nuestros sabios lo llaman. Y me imagino dentro de la universidad esta condición está, alhamdulillah, gracias a Dios, ya existe, está realizada. Pero además yo creo que va a ser como, seguramente van a ser khutbah del Jumu'ah, pues que sea también aparte pues unos cuantos libros en castellano para que explican pues los valores de la religión islámica. Pueden entrar también no musulmanes y tendrán también cierta información básica de lo que es el Islam, y esto sería la verdad interesante, inshallah. Entonces una alfombra, ¿no? Simplemente. Sí, alfombra, según la capacidad económica, tampoco no hay que complicarse. Y sabiendo la otra condición jurídica, la dirección del Qibla, que hoy gracias a la tecnología ya es se algo puede saber tan fácilmente, ¿no? Yo creo que hay que saludar ambas actitudes, tanto de Ismael en este caso, que ha luchado por un derecho, que se ha comunicado con los responsables, se ha dialogado, ¿no? Y también la actitud de la vicerrectora en este caso de haber facilitado, ¿no? Haber respondido a esa necesidad positivamente de unos alumnos musulmanes, teniendo en cuenta que existen otros lugares de culto, y me consta que hay más de una universidad aquí, alhamdulillah, en España, donde hay salas multiconfesionales en las cuales los alumnos pueden ir ahí a llevar a cabo sus obligaciones religiosas. Yo creo que no deberían exigir nada más que habilitarles una sala, ¿no? Ya que les ofrecen esa sala pues los propios alumnos musulmanes que hagan el esfuerzo y que compren una alfombra. Si no tienen capacidad económica para hacerlo, con que cada uno de ellos traiga su propia alfombra en el momento de rezo, sería suficiente. Un lugar limpio y que se oriente hacia la Meca para llevar a cabo la oración. No el lugar, sino ellos, porque ya estaría fija, digamos, la sala. Y sería también recomendable abrir las puertas a otros compañeros, a otros amigos no musulmanes, para que vean qué es lo que se desarrolla en una mezquita, la normalidad, y invitarles a que conozcan su religión y su práctica religiosa desde el respeto, por supuesto. Lofi, que nos pregunta Munir, salam alaikum, dice, tengo una duda en el tema del zakat, del tributo de zakat. Dice, hay que deducir el azaque a una parcela, terreno que tienen para construir, y otra también duda sobre el oro, si tiene su madre lo tiene en su posesión, por ejemplo, pulseras, collares, etcétera, si hay que deducir también el azaque de ello. Según la situación tanto de esa parcela como de ese oro, si están, digamos, si los han adquirido como una manera de ahorro de capital, una inversión de capital, o sea, han comprado un terreno con un dinero, en vez de tenerlo en el banco o de tenerlo guardado en casa, han comprado una parcela para comercializar con ella. Esto, entonces, decir, construir casas, venderla o la propia, o esperar, digamos, que mejore el precio del metro cuadrado, ¿no? del terreno, y venderlo. Entonces, esto es una transacción económica y ese dinero es una inversión. Por lo tanto, aquí sí sacan el azaque en el momento de vender esa parcela, sacan el 2,5% del total de ese dinero. Si es una parcela que la tienen ahí para construir una casa, o la tienen ahí sin ningún, digamos, intención de inversión, pues ese dinero, cuando la vendan, ese dinero se le aplica a las mismas condiciones de cualquier dinero ahorrado que tenemos, que tiene que llegar al mínimo imponible y transcurra un año lunar para que saquen el azaque conjuntamente con las otras, digamos, con la otra riqueza que tengan. En el caso del oro, lo mismo. Si es un oro reservado simplemente al adorno, ¿no? Y que no salga de lo habitual y lo normal, no tenga un valor, digamos, muy exagerado, lo típico, no, según la clase social y según la capacidad económica de cada persona, pues diferentes joyas para el adorno, para digamos, utilizarlos como complementos en bodas o en cenas o encuentros familiares. Eso no se saca el azaque. Pero también, si está dedicado a la inversión de dinero, entonces
en vez de tener dinero compro oro y luego lo revendo cuando tenga más valor en el mercado, ahí sí saca la zaque de ese valor cuando se venda el 2,5%. Barakallahu nos pregunta Nora lo siguiente, dice: estoy teniendo problemas con mi padre para poder casarme, no acepta que sea una persona que ha regresado al Islam. Dice: llevo 16 años fuera de casa, trabajando y viviendo sola, y tengo 39 años con ganas de formar una familia, y por eso quiero saber si casándome por lo civil es halal vivir en pareja, si es válido sin el consentimiento de su padre. Yo creo que el concepto del matrimonio es un matrimonio no solamente de dos personas. Entra también la familia de los dos, la familia del marido, igual de la misma manera que la familia también de la propia mujer. Y ahí tendremos pues la pequeña familia y la grande familia. Y hay que tener en cuenta estos valores. El día de mañana, pues el abuelo, la abuela, los tíos, las tías. Y si esto desde el primer día pues no se ha fundado con una base muy sólida, lo mejor sería evitar estos problemas y pensar y tener tiempo y dialogar. Incluso teniendo la bendición de los dos padres, del padre y de la madre. La parte jurídica es la más fácil, pero no solamente hay que tener en cuenta la parte jurídica. La parte jurídica es ijabun wa qabul, es aceptación mutua. Incluso el Islam ha dado todo el derecho a la propia mujer de tomar su propia decisión. Especialmente con una edad avanzada. Exacto, pero también hay que tener en cuenta el papel del wali, y sobre todo en nuestra escuela maliki, el papel del tutor, del representante, del padre. Esta es la parte jurídica, pero teniendo la otra parte, es la aceptación, la bendición de tu padre y de tu madre, al después, el día siguiente, con esta gran familia, las visitas. Yo creo que esto, la hermana no debe pues apresurarse, debe recapacitar y abrir un diálogo y pedir a Allah subhanahu wa ta'ala su ayuda, y que todos abran el diálogo, incluso con este futuro marido, inshallah. Y yo creo que con la aceptación de todos habrá baraka y habrá bendición, y ya se tendrá su felicidad. Islámicamente ningún padre, ninguna madre tiene el derecho de negarle el matrimonio a sus hijos. Sin una justificación. Sin una justificación de peso, y esa justificación no tiene, digamos, aunque haya justificación, no se puede ejercer una autoridad religiosa, no, jurídica, sobre esa persona, y ya está en su derecho de casarse, pero siempre se contempla la parte moral y la parte de proyecto de familia, ¿no? Cuando hablamos de matrimonio siempre hemos insistido, no es que sea una relación esporádica, pasajera entre dos personas. Nos conocemos ahora, si nos funcionan durante 2 meses bien, si no, pues cada uno a su casa. No, es que hay un linaje, hay un digamos, un mestizaje entre diferentes familias, un intercambio de apellidos, de familia, de visitas familiares, de ayuda económica, etcétera, etcétera, etcétera. Y tiene que estar basado siempre... Y la inversión emocional. Efectivamente. También. Sobre todo, lo más importante, la cuestión económica yo creo que es lo de menos, es la parte emocional, la aceptación, la armonía familiar, esa tranquilidad. O sea, dos personas que se quieren y quieren estar juntas, pero todo lo que les rodea familiarmente está en contra de ese proyecto, nunca van a estar felices, nunca van a sentirse cómodos, nunca van a estar bien. Por lo tanto, deben luchar. Si ellos están convencidos con ese proyecto, inshallah, matrimonial, están en su derecho de defenderlo, de luchar, pero que no den el paso hasta, inshallah ta'ala, tengan, digamos, el camino ya preparado y un poco facilitado, porque en el momento que dé ese paso sin el consentimiento, que no es un consentimiento jurídico, sino simplemente moral y emocional y social, ¿no? No van a tener tranquilidad ni paz en ese matrimonio. Aparte de esto, una pregunta ya mía, ¿no? Sí. Independientemente de esto, y brevemente te pido por favor brevedad, y es esos padres que le niegan casarse a su hijo o a su hija con la persona con la que quieren compartir su vida, basado en términos y condiciones totalmente raciales o de pertenencia, es de una tribu y una, digamos, una región determinada del mundo, etcétera. ¿Eso si es aceptable o no? En absoluto. Todo, digamos, todo lo que va relacionado con racismo, con la pertenencia, el fanatismo tribal. No te puedes casar con este musulmán porque es de tal tribu, de tal procedencia o de tal país. No te puedes casar con un nuevo musulmán porque su pasado no musulmán pues le deshonra, etcétera, etcétera. Sí. No te puedes casar con esta clase social
social porque económicamente están por debajo de nosotros. Esto, el Islam está totalmente en contra de ello. Busca la aceptación y busca la armonía entre las dos personas y la compatibilidad entre las dos personas. Pero sinceramente, y esta es mi percepción y desde la experiencia a la hora de tratar ciertos problemas y ciertos conflictos matrimoniales, no creo que hay un porcentaje mínimo de padres que son autoritarios y que en el momento de negarse en un matrimonio sea por motivos... Sí que existen algunas nacionalidades y algunos... Por ejemplo, hay casos de marroquíes que no quieren que su hija se case con un argelino, un pakistaní, etcétera. Un indio que no quiere que su hija esté casada con un pakistaní, un palestino... Muchas veces por el choque cultural, claro, y por, digamos, las diferencias, y eso genera de alguna manera una incompatibilidad, y desde la experiencia sí surgen problemas luego. Pero quería decir que la preocupación de los padres en muchos de los casos es algo justificado, porque ningún padre, ninguna madre creo que está en contra de la felicidad de su hijo. Sí. Eso es natural. Su interpretación es la a veces tienen miedos, lo que hace falta es ese diálogo, abrir ese diálogo, porque una madre y un padre en cualquier proyecto matrimonial de sus hijos siempre están esperando que vivan en felicidad, que encuentren la persona perfecta para ellos y la mejor situación de vida y de futuro. Pero muchas veces los hijos y los jóvenes se estancan en defender lo suyo, olvidándose de la preocupación a veces justificada de sus padres, y no les facilitan, ¿no?, el camino de esa aceptación. Muchas veces los jóvenes ven a corto plazo, mientras que los padres muchas veces también tienen esa perspectiva de largo plazo, pero sin aceptar ni tolerar cualquier tipo de racismo, porque sí que existe un racismo dentro de la comunidad musulmana, y eso creo que es innegable. Y tenemos que hacer una labor como musulmanes de combatir ese racismo que tenemos desde dentro, ¿no? Nos pregunta Irene lo siguiente, tenemos muy pocos minutos para terminar. Dice: Assalamu alaikum, quería preguntaros si las costumbres sociales, o lo que se llama urf, ¿no?, son solo fuente del fiqh para los malikíes o para todos los suníes, sin importar la escuela a la que pertenecen. Si el urf es considerable o tiene consideración solo en la escuela maliki. No, ahora teniendo estas escuelas ya establecidas, las más conocidas, las cuatro, la Hanafi, la escuela Maliki, la escuela Shafi'i, luego la escuela Hanbali, junto con otras, por supuesto, con todo este tiempo, desde el primer momento de sus fundadores o lo que han encabezado estas escuelas, ahora se nota que el urf forma parte de todas las escuelas, aunque lo llaman con otros nombres. Desde la alía coránica, Khudh bil urf, debes tener en cuenta las costumbres sociales, los hábitos. Esto ya es una alía coránica. Una escuela más que otra lo ha denominado con el urf o con la ada o con otros nombres, pero en el contexto, en el contenido ya existe incluso en todas las escuelas. En el Corán ya dice Wa'mur bil urf, ¿no? Exacto. Sí. Hermano Mohamed Said, diferenciar entre lo que es el urf, digamos, esta consideración que se tiene en la jurisprudencia islámica, pero también algo quizá específico de la escuela maliki, que es Amalu Ahlil Medina. Sí, eso es diferente. Si la hermana se refiere a la cuestión de una base fundamental, ¿no?, en la escuela maliki, de la jurisprudencia maliki, que es la práctica medinense, de la sociedad medinense, es otra cosa. Eso sí que es exclusivo de la escuela maliki, porque el imam Malik era de Medina, era cercano a las primeras generaciones después del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, estuvo en la época de grandes tabi'in y por lo tanto, teniendo en cuenta que Medina es la capital del Islam, donde el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam vivió sus últimos 10 años, donde vivieron los 4 califas bien guiados, o 5 incluso, el Hasan ibn Ali radiyallahu anhu ardah, teniendo en cuenta que estaban viviendo los mejores de los sahaba, todo el patrimonio profético estaba concentrado en esa Medina. Para él era muy importante esa práctica medinense a la hora de legislar y a la hora de buscar, digamos, las maneras correctas de seguir al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y para él estaba, digamos, antepuesta al hadith al-ahad, por ejemplo, un hadith auténtico narrado por una persona, y tiene
pues el uso, el hábito social de la capital del Islam durante décadas y durante, digamos, siglos, mejor dicho, para él era una fuente de legislación. Eso es exclusivo de la escuela maliki, pero cuando hablamos del hábito social, que es el urf, sí, eso es común entre todas las escuelas en aquello que no contradiga las bases fundamentales del Islam. Muy bien, eso en 20 segundos, ¿qué significa aquello que no contradiga las bases del Islam? Muchas veces se utiliza mal este concepto del urf. Sí, por supuesto. Un hábito social extendido en una sociedad o en un grupo humano, en una comunidad, pero va en contra de una enseñanza islámica, va en contra de un precepto islámico determinado, una vestimenta determinada. Podemos ir, por ejemplo, a las tribus africanas y vamos a dar por hecho que una tribu, por ejemplo, es musulmana y dice, nuestro hábito social es ir vestidos, no cubrir nuestro cuerpo, y este es nuestro hábito social. Pues ese hábito social es rechazado porque va en contra del código de vestimenta en el Islam. O en nuestro hábito social es lícito comer tal sustancia y es algo habitual. Por ejemplo, en Yemen se consume una planta que es embriagante y se considera como una droga, el qat, y ese islámicamente está totalmente prohibido, pero la costumbre social ahí pues se utiliza como un estimulante, pues eso se prohíbe. En este caso, cuando hay interferencia entre el hábito social o la costumbre comúnmente establecida, pues se anula, pero cuando van en armonía, pues el Islam respeta la vestimenta tradicional. Por ejemplo, va a un lugar y dice, nuestra vestimenta tradicional se compone de tal elementos. Vemos que esa vestimenta cuadra con los requisitos de la vestimenta, se acepta perfectamente y se respeta y se defiende incluso. Lo que es aplicable a la vestimenta es aplicable a muchísimos otros campos y muchísimos otros temas y hábitos que el Islam ha respetado, y por eso hay tanta diversidad y tanto respeto a las idiosincrasias sociales, culturales de los diferentes pueblos en el mundo musulmán. Simplemente dar las gracias a ambos hermanos ahora que acaba nuestro tiempo. Mohamed Said, muchísimas gracias por todo. Gracias a vosotros. Tawfiq, muchas gracias por tus explicaciones, y a ustedes muchas gracias por habernos seguido. Nos vemos inshallah muy pronto en Consultas Islámicas, siguiendo este tema que estamos explicando y estamos expandiendo, pero también contestando a sus preguntas que ustedes nos envían. Que la paz sea con todos ustedes. Assalamu alaikum wa rahmatullah. مشاعنا للعلم والأخلاق فيما بيننا كم للعقول شرعنا أبواب